de documental que el que vamos a empezar a dar en más o menos 2 semanas. O sea, la fecha se pone hoy exactamente. Supuestamente va a ser todos los miércoles. Voy a contarles un poquito en qué consiste este taller y qué es lo que vamos a ir viendo. Yo apunté al taller, lo titulé Realización de Documental Independiente porque me parece que en este momento lo que está sucediendo con los documentales independientes es muy distinto a lo que sucedía años atrás con los documentales independientes. Es decir, la llegada de Internet y la llegada de tecnología tan económica, accesible y de fácil manejo, creo que hizo que se pudiera empezar como a avanzar más en los documentales, que hay más cantidad de personas que empezaron a ver que tenían fácil acceso a todos esos recursos, y creo que a partir de la llegada de SafeGate, cuando SafeGate se cuelga en Internet, me parece que provoca algo fuerte en todo el mundo, más allá de la ideología de lo que esté uno de acuerdo. ¿Documental SafeGate? SafeGate. Sí. Claro, creo que desde la llegada de ese documental, en algún punto fue como cuando se tira una piedra al agua, provocó algo, y a partir de ahí me da la sensación a mí que empezó a suceder algo con los documentales que no había pasado nunca hasta el momento. Incluso empezó a suceder no solamente en los documentalistas, sino en la gente como público, que empezó a observar los documentales como antes no se habían observado. También hay que entender que los documentales tenían antes un circuito que era similar al cinematográfico, es decir, había una productora, un instituto de cine que lo tomaba, y eso después entraba en un rango de distribución, en salas, había que ver qué sala lo tomaba, qué sala no lo tomaba. Los institutos de cine generalmente se quedaban luego con los derechos y después se llevaba un tiempo largo para que ese documental llegara, no sé, a un canal de televisión, o que se volviera a reestrenar, o entrar en algún circuito de festivales. Entonces eso hacía, me parece a mí, que la gente no tuviera un acceso fluido y rápido a un documental. No quiere decir que los documentales de antes eran peores o mejores que los de ahora. Creo que las reglas de ahora y las plataformas nuevas y la tecnología, lo que decíamos recién, es lo que está permitiendo que empiece a avanzar de otra forma los documentales y la llegada sea otra. Creo que con la llegada de Internet lo que va a pasar es que un documentalista tenga la posibilidad de poner su material o exponer su obra dentro de la red, y que la gente pueda llegar de manera sencilla, a la hora que quiere, en el momento que quiere, solamente poniendo el nombre del documentalista o documental. Creo que en algún punto nos ha mostrado este último tiempo que la gente está poniendo mucha atención y mucho el foco en los documentales cuando se le está comunicando algo, incluso mucho más que en los libros, en las películas, en conferencistas, como sucedía antes. Yo creo que si nos posamos en la actualidad, creo que está dentro de los paradigmas lo que está pasando con la manera de comunicar con documentales. Yo quiero aclarar que a mí los libros me encantan, me gustan mucho los libros, leo muchísimo, me encanta la filosofía, yo a veces me siento como una especie de filósofo que usa el arte para comunicar algo. Amo también los artistas que con libros comunican algo, pero hay que reconocer que en este momento el libro está entrando a un terreno que podríamos denominarlo como del software viejo. La gente no se está sentando tanto a leer un libro, por más que hay gente que lee. Yo antes lo veía como algo negativo, que la gente leyera cada vez menos, pero en realidad me parece que tiene que ver con esta transición que estamos viviendo. Y hay una velocidad, hay un acelere en todo, tanto de la vida misma como un despertar de conciencia en la gente. Ese mismo acelere hace que la gente en algún punto vaya a lugares donde recibe la información de manera más rápida y fluida, donde se le comunica de una forma ligera, accesible. Y me da la sensación que eso nos está mostrando que en algún punto todo el conocimiento ya lo tenemos. Es como si a través de algo accesible y rápido lo que sucede dentro nuestro es como que estamos recordando eso que ya lo sabemos. Entonces me da la sensación que los documentales en este momento son una vanguardia. Solo el hecho de hacer un documental en este momento es vanguardia. Solo el hecho de hacerlo. Me parece a mí que pongámosle, como decíamos recién, un libro, no quiere decir que, o sea, yo no veo un libro como algo malo y tampoco veo que eso sea parte del pasado, la filosofía sea parte del pasado, yo no lo veo así. Sí creo que
está sucediendo algo en la cual evidentemente un lenguaje nuevo está tomando el carril principal. Esa es la sensación que tengo. Por otro lado, también pienso que los documentales en algún punto, en la actualidad, y esto sí es una diferencia al pasado, están incluyendo muchísimo el arte, muchísimo el arte. Creo que han aparecido mucha cantidad de artistas que manejan, llamémosle, artes digitales, ¿no? Animaciones 3D, lo que es el After Effects hoy en día, me parece a mí que antes no se considera buen arte, me parece que es una de las artes principales que entra dentro del lenguaje audiovisual. Hay muchos que empiezan en la línea del cine y después se ponen en el documental, entonces también eso nos está mostrando personas que hacen un documental, artistas que hacen un documental, que tienen en cuenta que están contando una historia, entonces eso también está dando un matiz diferente. Si nosotros conjugamos el hecho de que alguien está pensando en el otro, porque si yo estoy haciendo un documental, como está pasando ahora, en algún punto es un acto de amor si yo lo subo a internet y lo quiero dar, lo quiero regalar, por decirlo de alguna manera. Si yo lo hiciera como creo que tiene que ser, a la manera que digo que tiene que ser, como siento que tiene que ser, eso a mi entender no es dar, porque no estaría nunca pensando ni observando a quién yo se lo estoy dando. Me parece que el dar incluye observar y ver a quién uno le está dando algo. Entonces, en el momento que yo observo a la gente, mi dar va a estar infectado e influenciado por la gente por a quien yo le estoy dando. Yo no estoy expresándome gratuitamente porque quiero y lo largo al mundo. Esta es mi expresión, esta es mi opinión, tómenla lista. No, o sea, yo quiero observar y ver a quién se lo doy. Y me parece que con los documentales está pasando un poco eso. Se está incluyendo mucho el arte, se está incluyendo muchísimo lo que es animaciones, se está incluyendo muchísimo a guionistas que tratan de pensar en cómo se está contando el cuento. Entonces me parece a mí que lo que se está empezando un poco a recuperar es cómo yo voy a contar algo, cómo voy a transmitir un mensaje. Yo aplaudo y estoy siempre del lado de alguien que siente algo de manera real y lo quiere comunicar al mundo. Pero lo aplaudo, pero yo siento que estoy de las filas del que quiere comunicar algo al mundo, en que piensa en la gente, a ver cómo vamos a comunicarle, cómo va a ser esa estrategia, y que yo no puedo juzgar a la gente de que la gente esté dormida, que no mire esto, que no lea, que no consuma arte, que cada vez haya, llamémosle, mayor ignorancia en todo lo que es el arte. Entonces yo no puedo juzgar eso y debo aceptarlo como es, debo aceptar que es así y desde el amor poner un manto y poner toda mi creatividad y estrategia para lograr poner en ese documental todo lo que se necesite para que llegue a la gente. ¿Se entiende? Es decir, a mí a veces me pasa que pienso, quisiera hacer este documental de esta manera determinada. Y lo razono y digo, bueno, me gustaría así, hago todo así, le pongo este dibujo, quiero que el guión tenga esto, quiero que tenga estas metáforas. Pero cuando yo me pongo a pensar o a observar a la gente, veo que quizás necesite trabajar y darle un tratamiento en función de lo que a la gente le está sucediendo, en función de lo que la gente está observando, en función de lo que la gente, o mejor dicho, en función de dónde la gente está poniendo la mirada. Yo no puedo negar dónde la gente pone la mirada, no lo puedo negar. Entonces también a mí me sucede que digo, bueno, a ver, me gustaría, como está pasando con el documental, el último que estamos haciendo, un montón de cosas que me surgen y digo, quisiera hacerlo en un libro, quiero hacerlo en un libro. Pero si me pongo frío y lo pienso, digo, si lo hago en un libro, sería una manera muy mía, el documental también es muy mío, pero una manera muy mía y muy de, esta es la forma que yo quiero. Y en algún punto estaría no aceptando o negando cuál es la realidad y cuál es el carril que más conviene para que el mensaje llegue a la gente. Entonces, lo mejor que puedo hacer es pasar a un documental y en vez de escribir un libro, lo empiezo a trabajar en un documental. Creo que el arte es lo que nos permite poder mutar y pasar, y como un pez, entrar y salir, digamos, de una disciplina artística a otra disciplina artística. No es más que eso para mí. Yo creo que si yo me quedara cerrado solamente en hacer un libro, me estaría limitando a mí mismo también las posibilidades de explorar y contarlo de otra manera y descubrir otras líneas del arte o descubrir en mí mismo otra manera de contar algo. ¿Se entiende? Entonces creo que en algún punto debemos tratar de
ponernos, no sé si es adaptarnos la palabra, pero estar en sintonía con los tiempos que estamos viviendo. Si lo tuviera que sintetizar, esto que estoy diciendo sería así. Si yo veo que 8 millones de personas, o en el caso de la educación prohibida, más de 12 millones de personas están viendo un documental, y por otro lado, tengo amigos conocidos, o mismo me ha pasado a mí, escribir un libro, y veo que llega a 300 personas, por más que ambos lenguajes me encantan, y por más que yo hago tanto un libro como una película, es una cuestión de ser estratégico. O me quedo caprichosamente en decir, hago un libro y listo, porque es mi manera y la forma y tiene que llegar y regalo mi mensaje al mundo y que llegue a quien llegue. O pienso estratégicamente y pongo todo lo de mí, toda la mayor creatividad de mí. Me preparo en las áreas que no sé nada, que me van a enriquecer mucho más y me pongo a trabajar en un documental. Bien, por otro lado, yo quiero como entrar en esta reflexión. En el último tiempo, pongámosle casi todo el siglo pasado, casi todo, no incluyendo esta época, los golpes más fuertes, culturalmente hablando, lo dieron los artistas en el último periodo del año pasado, del siglo anterior. La llegada del cine va a ser muy impactante en el mundo, va a impactar y va a modificar todo el mundo. Hasta la aparición del gran dictador de Chaplin, no hubo un libro, pongámosle, un filósofo, un comunicador, que haya generado semejante impacto cultural, a tal punto que el país deba tener que echarlo, como le pasó a Chaplin después del estreno del gran dictador. Es decir, estamos hablando de un acontecimiento que, si lo analizamos en el contexto de la época, podemos ver que un artista que estaba diciendo lo mismo que en ese momento estaba diciendo Krishnamurti, Mandela, Gandhi, que estaba diciendo lo mismo que ellos, un artista, en el cómo lo dijo, utilizando el lenguaje del arte, pudo impactar de tal manera que para Estados Unidos fue un jaque eso, porque Estados Unidos no tomaba partido, no había un partido, es decir, no tomaba decisión pública de cuál era su rol o el partido que jugaba en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin comienza la filmación del gran dictador días antes que se invada París, que Hitler invada París. Él empieza el rodaje, y esto es interesantísimo como acontecimiento artístico de la historia. Él empieza el rodaje y en el momento que Hitler invade París, el tipo empieza a hacer toda una modificación del guión, empieza a cambiar todo el plan de rodaje, todo, absolutamente todo. Es uno de los rodajes más largos de la historia del cine, superó los 500 días esa filmación. Porque él empieza a ver que lo que estaba sucediendo ya no coincidía con lo que él tenía escrito y que evidentemente iba a tener que modificar todo. Su trabajo fue tal que cuando sale el gran dictador, primero que es prohibida en algunos países, no sé si todos recordarán ese gran monólogo que él tiene en el final, que al día de hoy es actual. Al día de hoy es actual, todo lo que está diciendo. Y que si alguien hubiese escuchado lo que decía ese hombre en ese momento, hoy no estaríamos... Bueno, por algo van a pasar las cosas, evidentemente tenemos que vivir todo esto también. El ser humano es así y para el siguiente escalón de la humanidad debemos tener que transitar esto. Pero el tipo en ese momento, Chaplin, fue un visionario. Ahora, para mí lo interesante de esta reflexión es que él no fue un visionario en lo que estaba diciendo y no fue el primero que estaba diciendo eso. Eso es lo interesante, que había otros que lo estaban haciendo. Había otros, digo, la literatura en Francia, la filosofía, el teatro en Francia, el teatro en Inglaterra, el teatro en Rusia, estaban diciendo cosas que estaban en ese mismo carril y con mucha fuerza. Pero el cine empieza a cobrar semejante fuerza, se empieza a dimensionar tanto que Chaplin utiliza todo el lenguaje del cine, todos los recursos del cine, los recursos del arte, los recursos del teatro para poder hacer esa película y que el broche de oro, la frutilla de la torta sea ese monólogo final, donde él hace hablar por primera vez al personaje mudo de él. ¿Y para qué le hizo hablar? Para decir eso. Estaría re bueno que cuando editemos este video pongamos el fragmento de eso de Chaplin, por si alguien no lo vio. Sería genial que el que está viendo este video haya visto esta película de Chaplin y si no los invito a mirarla si no lo han visto. ¿A qué quiero llegar con esto yo? Es que
evidentemente el arte tiene una fuerza de llegada y de comunicación que, sin menospreciar ni descalificar absolutamente nada, creo que todo está por debajo del arte a la hora de comunicar algo. Hasta ese momento para mí el arte comunicaba vía mensajes, ¿sí? Creo que el cine se lo trató de domesticar rápido. Hay un libro de Orson Welles, que él explica por qué él se va a retirar de Hollywood. Porque se estaba dando cuenta, o sea, lo estaba viviendo en carne viva, él como cineasta y como productor, que el establishment, el sistema y muchos países del mundo se estaban dando cuenta que una de las herramientas más fuertes para comunicar era el cine. Y meter a todos los artistas en el paquete. Vestuario, maquillaje, directores de actores, coach, guionistas, todo. Alemania, y hay otro país que ahora no me sale el nombre, bueno, Rusia también, pero hay otro país más, son los primeros que empiezan a poner toda la artillería del cine en políticos, en militares. Y la gente, cuando estaba viendo algo de eso, nunca se daba cuenta que para que tal militar o tal político expusiera lo que él quería decir, detrás había trabajando vestuaristas, coach de teatro, guionistas, directores de fotografía, directores de cámara, iluminadores, todo. Directores de arte que unificaban todo. Nadie lo sabía eso. Incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que no lo sabe. Si ustedes ven, no sé, agarran cualquier figura actual, el Papa Francisco, bueno, acá Cristina Kirchner fue muy fuerte también como lo hizo, y podemos agarrar por todas partes, Hugo Chávez en su momento, incluso el mismo Mandela, ni hablar Barack Obama, si podemos agarrar por donde sea alguien, y si ustedes analizan técnicamente, se van a dar cuenta que hay, solo mirando un fragmento de algo de ellos, se van a dar cuenta que hay un vestuarista de juego, un maquillador, un peinador, un director de arte que unifica todo, alguien que está atento a que en el plano, ¿qué va a haber? Un director de fotografía que va a decidir qué cámaras hay. Alguien que va a ir trabajando en el relato, en el guión, en cómo se comunica algo, en qué información conviene, qué información no conviene. Otro que va a ser una especie de coach teatral, va a trabajar en qué le vamos a quitar públicamente a esta persona para que se vea solamente esto de ella. Todo esto, y puedo seguir enumerando un montón de personas, son artistas. Entonces se ha llegado a un punto en que los artistas se los ha domesticado para que puedan trabajar perfectamente para un sistema, donde se pone a la cabeza a otros, y están todos los artistas trabajando abajo. Para no irme tan lejos de la reflexión, yo lo que quería reflexionar era que en el cine, Chaplin da ese golpe fuerte, a mi entender, sin descalificar nada, porque hay un montón de artistas que logran cosas impresionantes, han logrado golpes culturales muy fuertes. Sin ir más lejos, seguimos avanzando en el tiempo, el cine se lo intenta domesticar un poco, y lo que va a tomar mucha fuerza después va a ser la música. De hecho, lo que pasa con la música, no nos olvidemos que lo que empieza a hacer John Lennon, los Beatles viajan a India y ellos logran conectar a Krishnamurti con el científico Bomb, y el científico Bomb es el que lleva a Krishnamurti a la televisión inglesa, y ahí se hace megamente popular. Pero fue porque los Beatles fueron allá. Y cuando ellos vieron que ya no podían hacer una canción de te amo, te amo, te amo, después de lo que habían vivido, ahí el sistema trató de domesticarlo, y coincidentemente John Lennon se retira del planeta, o lo retiran del planeta. Lo que va a pasar con Pink Floyd después. El impacto que tuvo Pink Floyd de Wall no lo logró ningún filósofo, ni escritor, ningún comunicador. Entonces lo que va a suceder es que se va a tener, o lo que se buscó fue tratar de domesticar a los artistas. Fue solamente eso, domesticarlos. Bueno, en esta misma línea no nos olvidemos lo que pasa en España, la movida madrileña, los 40 años de dictadura. ¿Qué sucede culturalmente? ¿Qué sucede en España culturalmente después? Hay una explosión que va a infectar toda Europa, y después de eso va a pasar al mundo. Lo que va a empezar a pasar, cómo se empieza a relajar la sexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la polisexualidad, todo lo que quieran, en Europa, es debido a España. Inglaterra va a ser infectado después. Aunque Freddie Mercury en algún punto con la banda Queen, sin tener letras que lo dijeran, él con su imagen ya era provocador, y ya él trataba de demostrar que la homosexualidad no era más que una persona que tenía un gusto distinto a otro, nada más que eso. Pero lo que va a suceder en España con el grupo Mecano, una mujer cantando a otra mujer, lo que hace Almodóvar en el cine, Alaska en la música, eso va a provocar una infección en toda Europa. Y va a repercutir por todos lados. No nos olvidemos que todas las primeras películas de Almodóvar son prohibidas en todas partes.
una de las primeras películas de él, Entre Tinieblas, que también me parece que es un ícono en la historia del cine, el tipo, la manera inteligente en la cual opina de la iglesia, opina en este caso de monja, la forma en que lo hace lo importante. Ese discurso hacia, pongámosle, crítico de una opinión, llamémosle jugada a la iglesia, ese discurso, volvemos al mismo, ya lo habían tenido filósofos, escritores, comunicadores, ya lo habían tenido mucho, pero la manera en que lo hace Almodóvar llega a la juventud, y eso fue lo más importante. Llega a una línea de gente que quizás, Jean-Paul Gaultier, Artaud, todo eso no habían llegado a la juventud, ni en el teatro, ni en la literatura, ni en la filosofía. Sin embargo, Almodóvar hace que llegue, y encima, que llegue, y que el cómo nos lo dice, nos haga reír, encima. O sea que es hasta más sanador todavía. Con esto, a lo que yo quiero tratar de llegar o reflexionar, es que el arte en algún punto se dio golpes muy fuertes en todas las últimas décadas. Y sin entrar en un terreno de nos dominan, de elite mundial, sin entrar en eso, está casi a la vista, no hace falta que nos diga ni un documentalista, ni un artista, ni un periodista, está casi a la vista que el arte venía provocando golpes muy fuertes, con efectos en las sociedades muy fuertes, y que evidentemente la llegada de la globalización, uno de los objetivos que tuvo fue domesticar un poco esto, para lograr que el arte pase a ser solamente entretenimiento, o el que el artista ahora es un entretenedor. Con esto yo no quiero juzgar, ni opinar, ni hablar, no considero que esté hablando mal de alguien que se dedica al entretenimiento. El arte en algún punto está relacionado al entretenimiento, pero lo que se busca en los 90 es llevarlo directamente hacia eso. Se trató o sea, se apaciguó mucho, se cayó mucho a un montón de bandas musicales que en ese momento venían en un auge muy fuerte, entonces las discográficas solo le exigían, canciones que hablaran del amor, y te extraño, y te quiero, eso solo por mi vida. Entonces toda la canción tiene que ser sobre eso. Instalar la idea convencional del amor a través de la música, y a aquel artista que quisiera salir de eso, la discográfica no le dejaba, no firmaban contratos si hablaban fuera de eso. No se firmaba contrato y punto, se terminaba el tema. Entonces creo que las grandes bandas fueron domesticadas entre mediados de los 80 y entrando en los 90, y lo que se hace con el entretenimiento en los 90, creo que va a bombardear tan fuerte, perdón la expresión, pero la cabeza, la mente de los niños, que le va a generar un sistema de creencias tan poderoso, que cuando empiece a llegar los años 2000, van a empezar a emerger artistas en la cual la creatividad no va a estar como estaba antes. Algo evidentemente se logró, porque la creatividad no está. Hay ideas, hay ganas de comunicar cosas, pero no está la creatividad. Es como que está como confuso la cuestión del entretenimiento, y el hecho de tener solo una idea para decir algo, está como confuso en el terreno del arte, cuando en el arte no era eso antes. Si nosotros nos trasladamos, volvemos hacia atrás, como decíamos recién, y nos ponemos a pensar, no sé, a ver, un Freddie Mercury, por ejemplo, el tipo no estaba sentado con 44 productores para ver cómo lograba un vestuario original. Él no estaba pensando, a ver, necesito que todos piensen conmigo qué tipo de chaqueta puedo usar yo que no use nadie. No pasaba eso. Al tipo le surgía espontáneamente, como cualquier artista de esa época, le surgía espontáneamente, naturalmente y orgánicamente, una idea que no se parecía a ninguna otra, que no se le parecía a nada. Era única, irrepetible. Hoy en día eso no está sucediendo. Nosotros vemos artistas que tienen que tener sentados 44 productores alrededor para que entre todos piensen una idea, para que ese artista quede singular. Y queda singular entre paréntesis, porque si uno tiene ignorancia a todo lo que es la cultura y todo lo que pasaba con el arte antes, no se da cuenta y cree que es original. Pero si uno tiene cultura y sabe lo que pasó antes, se da cuenta que hoy en día no hay originalidad. Y no hay originalidad precisamente porque se ha logrado que el arte, barra entretenimiento, entre en una meseta, a veces yo le llamo una decadencia, donde no surgen ideas nuevas, pero
como consecuencia de esto que estamos hablando, de esto que se empieza a hacer en estas últimas décadas, esto que se empieza... Plan es rara la palabra plan, no quiero usar la palabra plan ni algo, pero pónganle la palabra que quieran, pero si observan, desde la aparición de la película del Gran Dictador de Chaplin en la década del 40, donde domestican el cine, avanzan un poco, ven lo que va a pasar en los 70, principalmente con John Lennon, Pink Floyd, avanzan un poco más, ven lo que pasa al principio de los 80 en España con la movida madrileña, es casi una ecuación y de sentido común entender por qué hicieron no. Domestiquemos a los artistas. Los que ya eran populares y tenían nombre, estaban trabajando tanto en el cine de la música, los principales, con dinero. No grabas discos, no financiamos tu película. Y ahí se los detuvo. Y se preparó algo que fue el entretenimiento, la llegada del entretenimiento en los 90 para que los niños de los 90 pasaran a adolescentes después del 2000, o ahora que estamos en 2016, con intenciones bellísimas de querer decir algo. Con intenciones bellísimas de querer comunicar algo, pero sin herramientas del arte. Entonces, ahí a donde llegamos, a cuando empezamos, no hay un cómo, no hay cómo decir algo. Yo puedo tener un mensaje, no sé, para la opinión de otro, puedo tener un mensaje maravilloso. Ella puede tener también un mensaje, él también, aquel también, todos podemos tener un mensaje maravilloso. Lo podemos comunicar. Pruébenlo en internet. Pongan una fanpage, yo le quiero comunicar al mundo esto. 1000 y pico de me gusta, lo que no es nada, porque vas a hacer esos 14 son los que realmente están vibrando y dicen, sí, vamos a ver. 1000 y pico me gusta, subo un video, le quiero comunicar esto al mundo, con suerte 300 reproducciones, no está mal, lo respeto y me parece fabuloso que pase todo eso. Ahora, si pensamos en alguien que quiere comunicar algo y trabaja en el cómo, aunque no tenga herramientas del arte, la llegada va a ser otra. Entonces la pregunta a la que yo quiero llegar sería, yo quiero comunicar algo a mi manera, caprichosamente, escribo un libro, un video y no me importa nada, yo lo regalo al mundo, subo en internet, o yo quiero realmente, desde el amor, que llegue la gente. Entonces, si yo quiero que llegue la gente, tengo que analizar qué está pasando, tengo que observar cuál es la realidad, tengo que entender cómo funcionó el pasado, por qué antes había impactos tan fuertes sobre las sociedades y hoy son muy pocos. Precisamente por esto. ¿Cómo comunicar algo? Es lo que está en una meseta. Que el arte haya pasado a ser entretenimiento es lo que hace que todo esto esté en una meseta. Que la justificación que tenga la mayoría de los artistas sea, y bueno, ya no hay más idea, ya no hay más idea, ya no se soporta nada, también es que estar todo en una meseta. Eso es imposible que no haya más idea. Y yo a veces reflexiono esto. Antes, podríamos decir, un artista no tenía que estar pensando cómo tenía que ser original. No lo tenía que pensar. Le surgía espontáneamente, como decíamos recién. Hoy sí. Hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho. Ahora, si nos vamos, no importa pasado, futuro, centrémonos en una persona, cualquiera. Espiritualmente hablando, yo no me parezco en nada a él. Podemos tener un montón de coincidencias, podemos estar en un montón de sintonías, podemos tener deseos parecidos, querer juntos hacer un montón de cosas. Pero si lo pensamos, espiritualmente hablando, somos dos universos distintos. Por lo cual, su expresión artística podría ser totalmente distinta a mi expresión artística. Y la unión de nuestras fuerzas artísticas puede dar otro resultado, aún más interesante. Si pensamos espiritualmente, ninguna persona es igual a otra, ningún espíritu es igual a otro. Lo que ha pasado este último tiempo es que se ha domesticado tanto, se ha uniformado tanto la gente, y al quitar el arte de la ecuación y convertir a todos los artistas en meros entretenedores, más todo lo que está pasando, más todas las capas familiares, culturales, está provocando que cueste que la persona llegue a sí misma, cueste que se encuentre a sí misma. Entonces, como eso está costando, todas las capas de mi superficie, a la hora de expresarme, hacen que la manera que yo me exprese es igual a la tuya, la de él es igual a él. Y si yo creo que soy original, me estoy requete contraengañando porque hay 44.000 que están haciendo lo mismo que yo. Es decir, hay algo ahí que es necesario reverlo. Porque si nosotros sacamos todas estas capas, ¿sí? En algún punto podríamos estar recuperando lo que sucedió
antes con el arte, o podríamos decir, estaremos descubriendo el arte nuevo, el arte de mañana, un arte que no se le tendría que parecer al del pasado. Yo a veces pienso que esto tampoco hace falta que nos lo diga nadie, ni periodista, documentalista, gurú, nadie, pero creo que está más que claro que están naciendo generaciones que están viniendo con otra configuración, con otro software. Y hay una fuerza muy grande en ellos por querer comunicar, por expresar. E incluso, aunque no quieran expresar, una fuerza muy grande por destruir y romper lo que pertenece a este sistema. Entonces me parece a mí que estamos viviendo una oportunidad que es única. Es decir, están llegando todas estas generaciones, que son para mí las primeras semillas del futuro, del presente futuro, y me parece a mí que recuperar esto que estamos diciendo del arte, del cómo expresar, de que el arte que el arte en realidad es propio de todo ser vivo, de todo espíritu que está encarnado acá en la Tierra, es propio de todo. Yo creo que recuperar eso nos puede llevar a una coalición entre estas generaciones nuevas que están viniendo, que tienen el cerebro totalmente infectado, no el espíritu, el cerebro totalmente infectada por el tipo de entretenimiento que hay ahora. Entonces a la hora de querer comunicar, comunican de una manera, llamémosle, poco original y demasiado trillada. Pero creo que estamos en una oportunidad de que estas generaciones tengan una coalición con la recuperación del arte, con lo que es el arte realmente. Porque antes no se pensaba, yo quiero comunicar, entonces voy a usar las herramientas del arte. Antes surgía espontáneamente. Si ustedes agarran, no sé, un libro de Platón, el tipo no estaba pensando, yo tengo que contar un cuento, yo tengo que ser artista, porque esto es filosofía. No lo pensaba, le surgía así. Después van a venir personas que van a analizar así, esto es psicología, esto es filosofía, esto. Pero en realidad le sucedía eso de manera natural. Yo creo que eso, en este momento, es lo que hay que recuperar. Que toda persona pueda expresarse, pueda ser ella misma, y si es ella misma a la hora de expresarse y descubre el arte o su manera de expresar artística, puede tener de manera espontánea y natural un cómo comunicar. Es una opinión esto, es solamente una observación y una reflexión. Ahora, yo creo que el documental en este momento, en todo lo que son estos paradigmas que se están dando en todos los carriles, sea salud, educación, ingeniería, política, economía, digo, en todos los paradigmas que justo estamos viendo, el arte para mí también es un paradigma, el humor está en un paradigma que para mí es uno de los paradigmas más difíciles. Yo creo que en este momento estamos en una disyuntiva en ¿me quiero expresar? ¿Quiero que llegue a la gente? ¿O es solo el hecho de expresarme? Y el otro es, ¿quiero expresarme? ¿Quiero que llegue a la gente? Ok, quiero que llegue a la gente, bueno, voy a tener que laburar, voy a tener que trabajar, voy a tener que observar cómo está la gente. Eso es amor, eso es dar. Dar no es no ver a quién. No, yo debo ver, debo observar. Y si observo, me va a hacer ver que necesito incluir el software nuevo. Y ese software quizás es, en este momento, el audiovisual. El audiovisual es la herramienta más fuerte en este momento. De hecho, ustedes fíjense cómo, o sea, ahora que yo estoy trabajando con un documental de la salud, por ejemplo, cómo un laboratorio quiere instalar algo en la gente y lo hacen con el cine, lo hacen con Hollywood. Con Hollywood instalan una idea en la gente. ¿Sí? Imagínense la fuerza que tiene eso. Imagínense la fuerza que tiene, que entra en el sistema de creencias de la persona más espiritual, despierta, dilatada y despabilada, le entra igual. Y por más que diga, yo medito todos los días, ya estoy un paso, ya tengo todos los paradigmas, soy de la humanidad nueva, por más que diga eso, le dan un diagnóstico de cáncer y se le frunce todo, y el ano se le hace así. Por más que sepa la verdad. ¿Entienden? Entonces imagínense la fuerza del audiovisual. La fuerza del audiovisual. Entonces creo que el documental en este momento es la herramienta, una de las herramientas más poderosas. Y encima es una de las que más cuesta que la controlen. Hay países, yo conozco un montón de experiencias de documentalistas, de artistas, que han comenzado experiencias en alguna parte del mundo y bueno, y como tratan de juntar gente que trabaje gratis, que apoyen el documental, buscan donaciones, les cuesta mucho llevarlo adelante.
Les cuesta mucho. Y de golpe alguien le dice que va a ayudarlo y al mes dice que no, y no consiguen la plata. A mí me parece que eso no nos puede tener, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que Buenos Aires en este momento es uno de los nodos más importantes culturales del mundo. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a otros países o otras grandes ciudades, verán que, no sé, son muy pocas las ciudades que tienen una aproximación acá. Y las que lo tienen, como una Londres, una Nueva York, Toronto, las que lo tienen más en el circuitos económicos, es decir, se necesita el dinero en la ecuación para que avance un proyecto. Los que conocen un poco el tema sabrán que es así, no es tan fácil como es acá. Acá en Buenos Aires particularmente, es decir, existe la posibilidad de que si yo quiero hacer algo y lo puedo transmitir bien a otros artistas, lo puedo comunicar bien, Buenos Aires tiene la posibilidad de que yo puedo decir, bueno, a ver, vos querés hacer un documental nuevo, ¿me querés ayudar? ¿Sabés cocinar? Bueno, podés cocinar los de la filmación. Vos haces animación, bien. Vos haces cámara. ¿Vos te gustaría participar? En un momento va a haber un equipo armado, donde de quizás 20 y 2 o 3 se retiran en algún momento, porque vieron que laburar gratis les cuesta, o en el correr del tiempo pueden dar menos tiempo, pero el 80% va a continuar. Eso es una energía muy fuerte. Y no solo que va a continuar, sino que Buenos Aires tiene la particularidad de que si se empieza un proyecto en esta naturaleza, en esta característica, es muy raro que alguien pregunte, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto vamos a ganar? O sea, ¿qué me llevo yo de esto? Miren que yo he estado en otros países trabajando, esto acá es inédito, y lo tiene Buenos Aires con todos sus pros y sus contras, lo tiene Buenos Aires. Y no es por subestimar el interior del país ni otros países de Latinoamérica, pero Buenos Aires en este momento lo podemos entender espiritualmente como un nodo cultural donde el arte está empezando a emerger con una fuerza como para mí se ve pocas veces en la historia en diferentes ciudades. Creo que obviamente hubo vanguardia. Londres en este momento es una vanguardia en líneas, por ejemplo, de pintura, escultura, digo, hay vanguardia. En Nueva York, por supuesto, en ese momento. Bueno, Inglaterra fueron referentes muchas veces, pero acá en Buenos Aires está pasando algo ahora, que es que la gente se empieza a juntar sin importar el dinero, que la gente se pone, principalmente el teatro, la gente se pone a hacer teatro en una plaza y no le importa si hay 4 personas sentadas. Hacen. Sin ir más lejos, la educación prohibida, que lo arranca Germán Campos, que es el director que inicia con esto, antes que, o sea, yo me sumo mucho después, es un paradigma también. Es uno de los primeros golpes fuertes también en los paradigmas en Latinoamérica y España. Y él empezó también convocando gente a ver quién. De golpe era un equipo gigante. Cuando nosotros rodamos toda la ficción, eso podía creer la cantidad de gente que éramos. Era como estar trabajando en una superproducción. No faltaba nada. Éramos, no sé, me acuerdo filmaciones de la escuela, días que superábamos las 100 personas ahí adentro, dentro de un colegio. Y todo se logró mediante la búsqueda de donaciones, mediante cómo Germán comunicaba y nos apasionaba a todos cuando nos decía cómo era el proyecto, lo que estaba haciendo, cómo era. Y ahora nosotros lo estamos viviendo en primera persona por el documental de la salud. Pero es importante entender esto para poder unificar todo y darle como un cierre a esta charla. Creo que en este momento el documental es una herramienta, pero no nos tenemos que olvidar que hay que traer el arte, o sea, hay que volver a poner el arte en juego. El arte tiene que estar en juego y no pensarlo como algo disociado, como una pieza que yo traigo, sino como algo que tiene que volver a despertar en nosotros. El cómo comunicar tiene que aparecer de una forma natural, aunque en el principio tenga que forzar algunas cosas, pero va a llegar un momento que va a fluir naturalmente. Y repito, Buenos Aires tiene mucha cantidad también de maestros, de guías muy interesantes, porque también es un foco, aparte, además de ser un foco cultural a nivel producción, es un foco cultural a nivel escuelas, profesores, maestros, más que nada en música, danza, teatro, cine. Entonces, me parece a mí que el documental, como decíamos recién, es una herramienta. Si yo pienso en cómo voy a transmitir, va a ser más fuerte aún esto. La llegada va a ser distinta. Si yo guardo caprichos y esto para mí debería ser así, esto con un libro, esto con esto, y
logro sacar eso de la ecuación, porque desde el amor observo a la gente y veo que en realidad se necesitan otras herramientas para llegar a la gente. Entonces, si mi deseo es que llegue el mensaje, porque el deseo en mi caso sería cambiar el mundo, entonces yo tengo que saber observar qué sucede frente a mí y amoldar un poco a eso, amoldarlo un poco a eso. Y si está el arte en juego, les puedo asegurar que no hay ningún sacrificio. No hay ningún sacrificio. Porque también estamos hablando de lo mismo. Vuelve a ser creatividad. Es creatividad lo que me va llevando a eso. ¿Entienden? Entiendo, bueno, es una visión. Entonces, el fin de estos encuentros van a ser que podamos ver en cada uno de los días diferentes áreas de lo que sería construir un documental. Áreas que a mi entender tienen que estar infectadas todas con el arte. Es decir, si yo como documentalista quiero transmitir un mensaje determinado, yo tengo que saber lo mínimo de cine, tengo que saber cómo se cuenta una historia, tengo que haber ido a ver obras de teatro, haber visto buen cine, para que a mí, aunque si alguien, un maestro me guía bárbaro, un profesor me guía bárbaro, y si no, también lo tengo que deducir yo. ¿Qué es contar una historia? Pues yo como documental también estoy contando una historia. En este caso estoy hablando como un ejemplo del guión, o sea, qué diferencia entre el guión escrito, lo que va a ser el montaje después en el documental. Entonces cada uno de los encuentros vamos a ir viendo cada una de las áreas principales: producción, guión, el sistema de búsqueda de donaciones que ahora se llama crowdfunding, ¿cómo se pronuncia? Crowdfunding, el sistema de búsqueda de donaciones crowdfunding. Me parece que es interesante que lo veamos. Yo no soy un súper experto en eso, pero conozco gente que nos brinda estadísticas maravillosas para el proyecto nuestro, y ya voy participando de 2 proyectos, ahora voy a entrar en un tercero que tiene que ver con todo esto. Entonces mínimamente algo de experiencia tengo, y solo el hecho de ser observador puedo transmitir cosas que pueden ser herramientas, que pueden ser ritos. Me parece que también el sistema de mover algo por internet invita a que uno también pueda poner creatividad, ¿no? Y no quedarnos solamente con una fanpage esperando que superar los 1000 me gusta o un videito tratando de llegar a 300 reproducciones. Digo, salir de eso. Porque también hay que entender que muchas cosas que se viralizaron, y en la realidad, la gran mayoría no se viralizaron solas. O sea, yo he visto estadísticas y sé cómo se ha trabajado en muchos proyectos para que se viralicen. Y sé de los casos que se han viralizado espontáneamente. Pero también yo puedo aprender a nutrirme de ambos casos y poder hacer un trabajo estratégico para que se pueda lograr esa viralización. ¿Se entiende? Bueno, entonces cada uno de los encuentros va a tener todo eso. Y para mí el principal de todos los encuentros va a ser el cómo. ¿Cómo comunicar algo? ¿Cómo? Insisto, y me parece que es como, al menos yo, mi mensaje de esta charla sería: maravilloso que quieran comunicar algo, maravilloso que quieran expresar algo, maravilloso que quieran decir algo. Pero el cómo es fundamental. Si no les importa que llegue a la gente, el cómo al ano, olvídense, el cómo no tiene ninguna importancia. Pero si les importa que llegue a la gente, quieren que llegue a la gente, lo principal es el cómo. Y para terminar esta charla, quiero reflexionar esto. Cuando hablamos del cómo, no significa solamente todo el arte que yo coloco dentro del documental. Animaciones, ficciones, el guión, todo. No es solamente eso. El cómo va a ser también todo lo que yo construya alrededor y lo que trabaje alrededor para que el proyecto pueda empezar a avanzar y pueda llegar a la gente. Si ustedes agarran cualquier artista importante de la historia, van a ver, si analizan su contexto, que no fue solamente decir, esta es mi obra, acá está, y listo, ahí va. No, siempre pensaron y trabajaron en cómo la obra tiene que llegar a la gente. ¿Cómo logran que llegue a la gente? Y eso también está bueno entenderlo desde ejemplos. Voy a dar solamente uno. Por ejemplo, en nuestro país, una anécdota muy interesante en Argentina es Leopoldo Torres Nilsson, que en un momento el Inca le aprueba a él el presupuesto, el Inca, el Instituto de Cine Argentino, le aprueba el presupuesto para filmar su película Los Siete Locos, que era la adaptación de Roberto Arlt, el libro Los Siete Locos, un libro maravilloso, donde ahí el cómo dijo fue lo más importante en ese libro. A él le aprueban, le dan el presupuesto. Cuando él recibe el presupuesto, llegan los militares. Entonces fíjense lo que es la creatividad en la cabeza del tipo. Que él sabía que le iban a prohibir un montón de cosas. Él lo sabía. Entonces, ¿qué hizo él? Juntó a todo el equipo de arte, el guión se modificó, y desde el arte dijeron cosas, desde el vestuario, desde una escena con un cuadro atrás,
desde un lugar donde tenían un diálogo, dos personajes. Y como los que habían tomado el Instituto de Cine en ese momento no tenían ni idea del arte, solamente chequearon todo el guión, no se dieron cuenta. Y la película se estrenó. Y eso en nuestro país es un acontecimiento único, de la creatividad, de la cabeza, de cómo pensó y diagramó todo para poder atravesar lo que estaba sucediendo, la realidad nuestra cual era, y desde las ideas y la creatividad el tipo lo logró trascender y logró estrenar la película. Y no la prohibieron. Y los militares ni se enteraron, deben haber ido al estreno y todo. No se enteraron. Así que bueno, esto es más o menos una charla para darnos una idea por dónde vamos a ir encarando el taller, estos 8 encuentros. De mi parte, muchísimas gracias a todos por haber venido. Después por ahí, si tienen ganas, subimos el videíto y si quieren lo comparten. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.